estaciones. O te va a producir un estado simpatético del sistema nervioso simpático que genera una hiperexcitabilidad, que la vamos a mencionar como ansiedad. Cuando tú te sientes ansioso, ¿sí? Que también lo vamos a llamar preocupado, y hay una hiperexcitabilidad, ya hay inquietud, no puedo dormir, a lo mejor hay una mala digestión, estoy con mi mente concentrado en un problema que no puedo resolver. Ese es un estado simpatético, ese es un estado fuera de control del sistema nervioso autónomo que está siendo hiperexcitado, ¿de acuerdo? El sistema nervioso simpático tiene un corregulador que es el sistema nervioso parasimpático o nervio vago. El nervio vago lo que hace es que regula la hiperexcitación, la disminuye, tratando de conservar una línea intermedia que es la azul, donde ni se hiperexcita ni se deprime. Está en un estado que sube y baja dentro de un parámetro que vamos a llamar normal o natural. Cuando el sistema nervioso parasimpático, en un estado de hiperexcitabilidad, activa lo que se llama la rama dorsal ¿cómo se llama?, del parasimpático, genera un momento de una depresión, una tristeza. Y a diferencia del sistema nervioso simpático, aquí hay fatiga, hay depresión, dolor crónico, un estado de exhausto, pesadumbre, ¿sí? Estás teniendo un efecto del parasimpático dorsal que cuando la persona vive en un estado de mucha tensión, ¿sí? Va generando lo que le vamos a llamar una depresión fisiológica, ¿de acuerdo? En el medio gringo le llaman freezing, congelamiento de la rama dorsal. Es decir, el sistema nervioso parasimpático está haciendo tal contención del sistema que no presento hiperactividad o nada más golpes de hiperactividad y vuelvo a entrar en un estado de depresión. Ese estado lo vamos a llamar como angustia. Entonces, el estado de estrés puede estar presentando o una hiperexcitabilidad que se llama ansiedad o un estado depresivo que se llama angustia. ¿De acuerdo? El chiste de esto es que en cualquiera de los dos modelos, tu sistema biológico celular va a responder con una resistencia. Nuestro reto es lograr un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, que es la línea azul intermedia, donde tengo excitación y baja, pero que se mantiene en un sistema regulado, y esto se le llama corregulación. Como vamos a ver en el enojo y sobre todo en la envidia, esa corregulación está profundamente ligada con el mensaje que llega a tu corazón, ¿sí? Que es el que va a estar determinando cómo va a latir tu corazón y cómo va a estar tu presión sanguínea. Sí, vamos a hablar un poquito más adelante de los problemas de alta y baja presión, que es un problema que tiene que ver con este sistema. Entonces, aprender a manejar este modelo donde el sistema ni entre en ansiedad ni entre en angustia, pero que mantenga un estado natural. Eso es un fenómeno que se llama autorregulación, ¿de acuerdo? Y cuando tú estás manejando un estado de autorregulación, tu química se autorregula. No solamente los neurotransmisores del cerebro, sino la parte más importante, tu sistema hormonal. Todas tus hormonas, principalmente de naturaleza sexual, están siendo correguladas o salen fuera de control, ¿de acuerdo? Con todas las implicaciones que vamos a ver en el resultado final de las diferentes enfermedades que esto produce, ¿no? Entonces, llegar al momento de la ¿cómo se llama?, de entender la teoría polivagal, implica la forma en la que no solamente estamos respirando, sino en dónde está tu mente, ¿sí? Ahora, tu mente, ¿sí? Se los platicaba la vez pasada, tenemos que salirnos de un concepto que es obsoleto. Tu cerebro no produce, no fabrica el pensamiento, que fue una idea
que prevaleció por todo el siglo XX y todavía mucha gente la sigue creyendo. Tu cerebro es un decodificador de información interna, ¿sí? Que junta la percepción del mundo exterior con tu química interna y lanza los mensajes que tu cerebro decodifica. Este sistema de la teoría polivagal es muy interesante porque describe el sistema natural de alerta de la vida en el planeta, incluyendo la del ser humano, ¿de acuerdo? Cada que existe una amenaza, el sistema va a entrar en una hiperexcitación que genera que tu sistema comience a mover ojos, oídos, olores y todo, a tratar de captar información para tratar de dilucidar cuál es la amenaza, ¿de acuerdo? En el mundo natural, en el mundo de los animales y las plantas, este sistema, pasada la amenaza, desaparece la amenaza y el sistema de forma automática entra en un estado de corregulación. ¿De acuerdo? En el ser humano, ¿sí? No sucede de esta forma. Y no habíamos podido explicar. La única manera que podemos autorregularizarnos es a través de nuestro proceso mental. Somos la única especie que podemos hacerlo. ¿Sí? Y les comentaba la vez pasada, cuando en 1990 el doctor Ledoux descubre que hay una conexión entre el sistema del neocórtex prefrontal con la zona límbica del cerebro, pues no entendíamos por qué teníamos esta conexión que no aparece en ninguno, ni en ningún primate. Somos los únicos que tenemos conectado esto. Y por muchos años se creyó que era la forma en que íbamos, que podíamos controlar, regular, ¿cómo se llama? Las emociones, ¿de acuerdo? Y se utilizó y mucha gente sigue pensando en esto. Pero cuando tú quieres controlar tus emociones, lo único que logras es un estado de resistencia, ¿de acuerdo? Y no lleva a cabo el proceso que libera o la ansiedad o la angustia. Por eso tienen que trabajar después con químicos. Nosotros somos la única especie que podemos hacerlo. Entonces, está la respiración y vamos a hablar de la respiración consciente y luego el proceso mental que lo favorece. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Todo Como bien. ven, muchachos? No sé si voy muy rápido, pero esta parte es fundamental, sobre todo porque vienen las siguientes emociones, en las siguientes, ¿cómo se llama? Eh, Cumbres. ¿De acuerdo? Ok. sí, vamos un poco rápido con respecto a esto. Yo sé, bueno, desde mi experiencia, al escuchar tanta terminología puede ser abrumador y más si no estamos como familiarizados con este tipo de temas. Yo entiendo. Sin embargo, el material escrito va a ser de mucha ayuda. Aún con ese material escrito, va a haber bastantes dudas. Les acabo de compartir un video pequeñito que ya verán después, cómo funciona el instinto del miedo en el ser humano, explicado por Walt Disney. Es una manera de entender cómo es que funcionamos por dentro. Entonces, pues no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda en este momento, chicos? Esa película, ese cartoon del miedo de Walt Disney es muy bueno, porque nos permite entender algo que tenemos que empezar realmente a valorizar. O sea, la amenaza siempre se va a presentar antes de ser consciente. No hay forma de eliminarlo, ¿sí? Porque para eso es la amenaza, viejo, porque si yo me estoy esperando a ser consciente de la amenaza, pues a lo mejor el león ya me comió. ¿Entiendes? O sea, la amenaza siempre va a anteceder a tu proceso mental. Y viene después las dos opciones, o reacciono o respondo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde vamos a entender cómo funciona. Pero de que la sensación de la amenaza antecede al pensamiento es muy importante porque muchos sistemas de superación personal quieren seguir eliminando la sensación, controlar la sensación de la amenaza. No, 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 no. Es todo lo contrario, es poder entender la amenaza y luego corregular el cuerpo para tener una respuesta, no una reacción. Esto implica un reto muy grande, como lo vamos a ir viendo, ¿sale? Y
esta amenaza, ¿sí? Es lo que es muy interesante, porque a lo largo de los estudios de los últimos años, empezamos a ver que el principal promotor, bueno, para que haya una respuesta del sistema nervioso simpático o parasimpático, debe de haber un disparador. En inglés se llama un trigger. Algo tiene que dispararlo, ¿sale? Y una vez que se dispara, viene el sistema de amenaza. Se acaba el disparador, el disparador y la amenaza debería de cambiar, ¿sale? Pero nosotros tenemos que cambiarla. Ahora, dentro de los disparadores, en el ser humano, el disparador más fuerte es tu proceso mental. El proceso mental es fundamental. Vamos a pasar las ideas negativas o el pensamiento negativo, lo vamos a evolucionar a otro nivel, porque un pensamiento negativo está siendo un disparador, o sea, está activando el sistema de alerta del cuerpo, ya sea provocando una hiperexcitación del simpático o una hiperexcitación del sistema nervioso parasimpático. Ninguna de las dos son buenas, ¿sale? Ninguna de las dos favorecen el funcionamiento de tu cuerpo. Sí, pero hoy, por ejemplo, sabemos que no solamente es el proceso mental. La química, la contaminación de los químicos en el alimento, en el agua, en la tierra, están siendo disparadores, como hoy sabemos que son disparadores las frecuencias magnéticas de los sistemas de comunicación. O sea, estamos rodeados de un mundo de disparadores que están generando una amenaza. ¿Sale? Entonces, por eso es que el problema del estrés, pues tú lo sabes muy bien, Rodrigo, a nivel de la Secretaría de Salud es uno de los temas más importantes, ¿sí? En el último Así es. estudio, de cada 10 americanos, 9 tienen estrés crónico, cabrón. O sea, imagínate en México cómo estamos, ¿no? O sea, Claro, de hecho, hoy parte de las políticas de salud que nos han estado pues inculcando o hacia donde nos están orillando, tienen que ver con pausas activas, tienen que ver con revisar el síndrome de burnout, tienen que ver con todos esos estresores y espacios que favorezcan la reducción del estrés, porque es esa información actual. El estrés está siendo el disparador y el causante de múltiples enfermedades inflamatorias. les voy a mandar en los escritos la explicación del por qué. O sea, qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo. Porque es precisamente la cantidad de dióxido de carbono y de oxígeno el que va a determinar la cantidad de oxígeno celular. Cuando yo tengo una respiración que no está generando una coherencia, ¿sí? Estoy eliminando gran cantidad de dióxido de carbono y la cantidad de oxígeno celular es mínima. Vamos a ver más adelante qué es lo que está pasando a nivel de la mitocondria, que es la que está tomando ese oxígeno para producir energía. Sí, que es la teoría mitocondrial que está cambiando la medicina como la conocemos. Entonces, este proceso de la respiración es muy importante y sobre todo entender el proceso mental. Sí, Eh, para poder entenderlo, sí, recuerden Perdimos a Doc, creo, o soy yo. Se perdió. Perdimos a Doc. bueno, ¿sí se oye? Ya te escuchamos, ya te escuchamos. Sí, ya. Que se cortó un poquito. Ahora, vamos a ver el proceso mental. ¿Sí? ¿Se acuerda que les comentaba yo que en la subida de la Malinche, una de las partes más importantes
es aprender a no enfocarte en el resultado. Cuando tú entras y tú te enfocas en el resultado, hoy sabemos que toda la experiencia humana está generando una respuesta fisiológica que está mandando las señales que tu cerebro decodifica para que estructures tu realidad. Hay otro cuadro por ahí que te mandé por ahí, Ro, Ajá, que son unas, sí, va a estar difícil verlo, que es un cuadro del pensamiento, que no sé si lo podamos ver. a ver, el cuadro del pensamiento. Y son como, dice, Déjame. percepción, luego química y luego mente consciente. En lo que la buscas, vamos a decir, Percepción. Ay, actitud, conforme híjole, nosotros, es que tengo del celular. Ah, conforme chicos, nosotros les vamos, mandé las imágenes al grupo de WhatsApp. Este, ¿quieren identificar el cuadro? Círculo de la víctima. No. a ver, bájale, no, ese no. Si puedes bajarle, ¿cómo te la puedo mandar? Espérame. Bueno, les voy a ir contando. ¿Qué dice, Doc? ¿Qué dice este? Es un cuadro que dice percepción y luego tiene 400 billones de bytes y luego tiene 2000 bytes en la mente consciente, que nos da una idea de cómo funciona el proceso mental, porque el proceso mental no es el cerebro, es la integración de dos memorias. Cada que estamos percibiendo algo, se va a crear una memoria en campos de luz, en campos magnéticos que está directamente en relación con tu ADN. Tu ADN tiene la capacidad de captar esta información, pero el ADN capta 400 billones de bytes por segundo. Es una cantidad tremenda de información y tu mente consciente solamente puede decodificar 2000. Entonces va creando una memoria. A nivel del ADN no se pierde un byte de información, ¿sí? Estás guardando toda la información y luego está lanzando, ¿cómo se llama? Información a tu mente consciente que va creando un impulso electromagnético que a través de las neuronas van creando la mente consciente. Entonces vas a tener siempre una memoria subconsciente y una memoria consciente, ¿sale? Esta parte es muy importante entenderla, porque nosotros construimos nuestra realidad con respecto a estas memorias, ¿de acuerdo? O sea, tienes la memoria, sí, subconsciente en campos de luz, en campos magnéticos, que abre programas que se expresan. Y tu mente consciente, que a través del impulso nervioso crea vínculos entre las neuronas que te permite construir esta percepción. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos percibiendo como realidad es un resultado de la información, de la memoria que tengo guardada, las vías de comunicación nerviosas y la percepción. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando nosotros estamos queriendo entender algo, tu, tu sistema se va al sistema de memoria sensorial, ¿de acuerdo? O sea, a nivel del ADN, y empieza a lanzar recuerdos tratando de mandarle a tu mente consciente algo que se parezca, que te ayude a resolver el problema del miedo o de la amenaza que estás recibiendo. No sé si se alcanzó a entender esta parte, ¿sale? Entonces, vamos a ver un poquito más, otro más, Ahí otro. está. Ya No, la, otro más. Bueno, esta la esa podemos no. quitar, porque es el proceso del pensamiento, sentir, sí, pensamiento, palabra y acción. Pero si sigues bajando, te digo cuál. Es Sigue que más para tengo el que compartir principio. una por una. Ahora, esta memoria está grabando dependiendo las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, se empezó ya hace unos años a hacer una correlación entre las emociones y podemos definir el patrón completo de emociones en 5 emociones primordiales, porque cada emoción va desarrollando una dimensión de tu ser y dependiendo esa dimensión de ser es como tú vas generando un patrón de comportamiento. El patrón de comportamiento es el resultado de esta integración. Y mucha de esta información ni siquiera somos conscientes, porque mucha de esta información
quedó grabada cuando eras muy pequeño o bien venía como, como un bagaje heredado de tus padres. Entonces esto hace que el sistema se vuelva muy, muy complejo en un principio. Pero aparece algo muy interesante. En las zonas de máxima luz, en la tomografía ahora radial del cerebro en vivo, empezó a aparecer que el proceso mental está tremendamente ligado a tu deseo, ¿de acuerdo? Y cuando tú tienes un deseo, activa los circuitos que generan la motivación, que también los vamos a empezar a ver. Esas son las 5 heridas emocionales, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, Sí. la naturaleza del deseo juega un papel fundamental, porque cuando yo tengo lo que deseo, ¿de acuerdo? Genera dopamina, oxitocina, libera químicos que te hacen sentir bien, ¿de acuerdo? Pero cuando no tengo lo que deseo, genera químicos que generan tristeza. Qué interesante. Entonces, esta tristeza, y vamos a entender la naturaleza del proceso mental, comienza, ¿de acuerdo? Con la motivación de un deseo, ¿sí? Y si en ese deseo, ¿sí? Yo puedo saber que voy a obtener lo que voy a conseguir, va generando una motivación, de la otra forma va a generar una desmotivación. Y el proceso mental se arranca. O sea, esta primera emoción, que es la tristeza, es la que va a comandar en su movimiento hacia una alegría, va a determinar el proceso mental, ¿sale? Ahora, lo que es muy interesante fue cuando se empezó a hacer el estudio de qué es lo que afecta al deseo, porque si yo no obtengo lo que deseo, ¿qué es lo que sucede? Y aparece una cosa muy interesante. Este deseo está terriblemente ligado con tu libre albedrío, con tu libertad, ¿sale? Cuando las circunstancias que te rodean no te permiten seguir tu libre albedrío, ¿de acuerdo? Se produce tristeza. Y la principal causa de no poder seguir tu libre albedrío es cuando alguien impone su voluntad sobre ti. Es decir, alguien te obliga, te condiciona o te impone a hacer algo que tú no deseas hacer. Y eso genera una tristeza que va generando un patrón de comportamiento. Lo que es tremendamente importante es que todos nosotros fuimos creados en un sistema educativo que no favorece el deseo o el desarrollo del deseo del niño o la niña, ¿sí? Todos hemos vivido bajo la imposición de papá o mamá y el deseo de papá y mamá. Y cuando tú no cumples el deseo de papá y mamá, aunque tú no quieras hacerlo, además viene la amenaza y viene el castigo. Y eso no solamente lo mamaste en casa, ¿sí? Pasó después a la escuela, ahora con la figura del maestro, con el director, y pasó a la sociedad y pertenece al jefe, o sea, el sistema en que nos hemos desarrollado ha generado una imposición sobre la libertad. Por eso la libertad es un papel tan importante ahora en los nuevos sistemas de gobierno que se quieren establecer, ¿de acuerdo? Porque la búsqueda de la libertad va a ser una motivación constante cuando la imposición, ¿sí? O otros procesos traumáticos como la pérdida de algo, ¿sí? Se perdió y yo no quería, yo no deseaba que se perdiera, pero se perdió, ¿sí? Van generando lo que en esencia hoy se define como un duelo, porque este duelo es una continua información en tu memoria donde no has podido desarrollar, que dependiendo tu deseo, y que terminamos a hacerlo. Y esto genera algo muy interesante, porque en el proceso mental, de acuerdo, sobre todo de obligación, que tiende a un sometimiento de la persona, la, la búsqueda del deseo que no es tuyo, sino de la otra persona, va creando una profunda tristeza para poder sanar, por ejemplo, y esa tristeza, perdón, es lo que vamos a definir, lo van a ver en el cuadrito como la herida de rechazo. La herida de rechazo, que es la primera emoción que estuvieron trabajando en la Malinche, es una mega herida. Es una herida muy fuerte, ¿sí? Probablemente si han tenido una pareja y han terminado y no pudieron tener el deseo de seguir adelante y viene un rechazo que
Te dejamos de escuchar, Doc. Hola, hola. Aquí dejamos de escuchar a Doc. Se pasmó. Entonces soy yo porque creo que todos están pasmados. ¿Alguien me escucha? Sí, sí, te escucho. Escuchamos el que Sí, nos te rechazó, que alimenta mi herida de rechazo es el Doc. Ahí viene, no. Justo se perdió en lo bueno. Ya se salió de la sesión el doc. Ahora, Sí, ahora se es la de salió de la abandono. sesión. Ahora es mi herida de Bueno, abandono. ahorita se reconecta, ahorita deja de desabandonarnos. Vayan apuntando sus preguntitas. Yo sé que es mucha información y que pues Doc también se agarra con una cosa y de ahí deriva otra y son importantes las cosas que está diciendo. Pero hagan sus preguntas, por favor. Yo creo que ya no debe tardar en conectarse, porque pues también aparte de escucharlo, hay que compartir nuestras experiencias con de la montaña. Ya lo hicimos calientitos, ¿no? Bajando de la montaña ya lo hicimos. Y ahorita que ya hubo unos días de asentamiento de la experiencia, pues seguramente tenemos otras aportaciones que hacer. Doc, ya estás de vuelta. Rosa, ¿está grabando la sesión? Sí, Ok. sí, se está grabando. Bueno, yo le di grabar, a ver si nuestro querido Pedro nos puede confirmar. Yo le di grabar a Sí, la se ve que sesión. está grabando. La van a Ah, ok. compartir por si algo se nos escapó, porque sí, fíjate que sí cacho varias cosas, pero de repente mi, mi TDAH se me va. Sí, sí, por supuesto. Doc, prende tu Ok. micrófono. Sí se No está le grabando, digas pa. días a tu sueño. Vivo, porque lo que estamos platicando es verdaderamente importante. Esta herida de rechazo se va a convertir después en enojo, que es la siguiente emoción que vamos a estar hablando, ¿de acuerdo? Y una vez que tengo un enojo, el Perdón, Doc, enojo, chicos, me parece que estábamos ahí con el tema empezando a revisar el tema de la herida del rechazo y ahí se cortó un poquito. Entonces, a mí me gustaría retomar desde ese punto de la herida del rechazo. la herida de rechazo es un duelo. Y en ese duelo está pasando algo muy interesante. Tienes una hiperactividad del sistema nervioso del parasimpático en la rama ventral, digo, en la rama dorsal. Es un estado muy interesante porque yo le digo a la gente que empezamos el reto en un estado de depresión fisiológica, ¿sale? Y es que la herida de rechazo la tenemos muy marcada. La herida de rechazo hace que mi comportamiento, para poder lograr la aceptación del otro, yo cambie quién soy para hacer algo que a la otra persona le gusta para que me sea aceptada. ¿Sale? Y este modelito de comportamiento es devastador, es tremendamente devastador. Y es la consecuencia de una imposición educacional que se transmitió por generación y generación y generación. O sea, la herida de rechazo es una herida que tenemos todos en alguna forma. Y lo que es muy interesante, y aquí viene la experiencia, porque ahora sí, Rodrigo, podemos entrar a ver qué fuiste sintiendo durante la experiencia, ¿sí? Porque Ok, tu cuerpo bueno, comienza a manifestar los patrones de comportamiento, ¿de acuerdo? Y esos patrones de comportamiento, ahí es donde está la herida. Entonces exacto. viene el proceso que estamos aprendiendo, que es un autodescubrimiento, para decir, mira este patrón de comportamiento, ¿de dónde vino? Las sensaciones que empecé a tener, ¿de acuerdo? Porque al final, o en algún momento dado, provocó la separación del grupo, ¿me entiendes? O sea, Así es. pero ahora podemos empezar a entenderlo, ¿me entiendes? Porque acuérdate de algo muy interesante.
este patrón de comportamiento viene subconsciente, las más de las veces no somos conscientes y sin darnos cuenta nos está afectando en nuestras relaciones, no solamente con los demás, sino contigo mismo también. ¿De acuerdo? Entonces, Así es. empezar a abrir esta herida que es, órale, esta se pone bien buena. ¿De acuerdo? Nos permite Así, prepararnos para manejar las sensaciones profundas del enojo. Pero vamos a entrar al enojo, porque el enojo, en este patrón de educación, de lo poco que podemos expresar es el enojo, no sabemos expresarlo. Entonces, creamos una serie de comportamientos en donde estoy enojado, pero no me siento enojado, pero sin embargo sí estoy actuando como enojado. No sé si me doy a entender, ¿no? O sea, son patrones muy confusos de comportamiento que sí, eventualmente algo pasivo-agresivo de repente, ¿no? que Porque termina en no estoy algo enojado, pero increíble, estoy molesto. la culpa. O Ujú. empiezo a culpar a alguien o a algo, o me empiezo a sentir culpable. Entonces vamos a entrar a la parte de la culpa que es fuertísima, pero tenemos que recapitular que atrás de ese enojo, el disparador original es una tristeza, es un duelo, ¿sale? Porque el día que nos juntemos vamos a hablar un poquito de lo que es la influencia paterna, la influencia materna, ¿de acuerdo? La influencia generacional, por ejemplo, de lo que te ha sucedido, cómo te fue en los primeros años de vida, para empezar a ver cómo se fue manifestando un patrón de comportamiento que nos tiene en un duelo permanente. Y el duelo más grande que estamos descubriendo ahorita es el no conocernos. Creo que soy, pero en realidad no sé quién soy, ¿sale? Que es un modelo muy interesante que vamos a estar platicando. Entonces, analizar ahorita, por ejemplo, escribir un poco cómo te fue la experiencia, con toda la honestidad de lo que sentiste, ¿sí? Nos va a permitir dar una guía de cómo es factible poder confrontar algo así y prepararnos a una siguiente montaña que va a llevar va a llevar un poco más de riesgo, ¿de acuerdo? Y cómo funciona nuestro cuerpo además bajo el estrés. No es una montaña así ya suavecita que caminas y demás. Cómo enfrentar riesgos reales en situaciones difíciles, donde el sistema emocional va a estar jugando un papel muy importante. Y es la misma preparación para las otras montañas, ¿eh? Entonces, Así es. ¿cómo la ven hasta aquí con esto? Y les mandé algo escrito, traté de mandar los cuadros, luego les voy a mandar la información más completa para que la tengan, puedan leerla y sobre ahí poder escribir y sacar todas sus dudas. ¿Qué les parece hasta aquí? Ya me está dando miedo subir. ¡Ah! Sí, Fíjate qué de bonito, si eso es se un trata. miedo, hay un disparador. Y fíjate qué interesante, la energía del rechazo, los disparadores inmediatamente crean las explicaciones y las justificaciones del por qué no lo voy a hacer. De hecho, en este duelo es donde está la raíz profunda de la procrastinación, que quiero hacer algo y no lo hago, 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 y no, y se te va una vida sin hacerlo. O sea, eh, no vas a cambiar algo muy importante, la responsabilidad exterior por la responsabilidad a ti misma. Porque en las siguientes montañas vamos a estar trabajando las leyes básicas de alta montaña o de escalada en roca, con lo que es primero tú, luego tú. El tiempo, aprende a manejar el tiempo a tu favor. La vida es movimiento y vamos a empezar a tomar algunos cursos muy importantes de cómo nos comportamos en situaciones de montaña, sobre todo en situaciones difíciles, ¿no? Entonces, Así es. y sobre todo en la dificultad de la vida, porque Creo que lo perdimos de nuevo. Sí, se volvió a Hola, trabar. hola. Se volvió a trabar con Doc. A ver si ahorita lo recuperamos. Bueno, yo quiero compartirles que ya, no está, lástima que no está Diana, no está Vero aquí en esta sesión, pero bueno, me hubiera encantado que lo escucharan. Justamente, yo también atravieso un proceso emocional cada montaña. Es aquí donde les decía yo, no se pierdan del mensaje solo porque el mensajero o les cae mal o no hace lo que dice. El tema con
conmigo, por ejemplo, es que al igual que todos ustedes soy humano y tengo igual mis heridas emocionales y igual reaccionan con la situación. Yo, como les dije en un principio allá en la comida, pues sí me equivoqué. Yo sentí la presión de más del grupo y lamentablemente sucumbí ante esa presión, que es algo que es una herida que yo recurrentemente pues visito no de manera consciente, sino mis actos lo reflejan. Eh, yo trato de quedar bien o soy muy queda bien o era o es el arquetipo con el que lucho constantemente, Así porque es. ni siquiera hubo chance de llevarlos al enojo en esta emoción, justo por el complacer o sucumbir ante la presión de los que quieren ir más rápido, a pesar de que se había avisado de que iba el bloque. Y yo por no estar en esta herida una vez más de que chin, ya no van a querer volver porque ya ellos quieren correr y yo no supe explicarles que esto es con calma. Entonces, un mundo de emociones en el momento me invadieron y por supuesto que hubo enojo también, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo no pueden comprender? Si fui claro con las palabras, subimos juntos, bajamos juntos, ¿y por qué están molestando con lo mismo? Yo me enojé, lo pudieron ver también, o sea, pero es parte de mi proceso. Eso, y ahorita Gabriel va a ahondar un poquito ahí en esa situación, pero yo puedo notar que tuve el miedo al abandono, puedo notar que tuve enojo, ajá, porque para mí era muy claro y lo dije muchas veces y de muchas maneras, subimos juntos, bajamos juntos, y la presión seguía y me enojé después porque sucumbí ante esa provocación y debía haberme aferrado al plan original, a pegarme al itinerario y pues a lo mejor en esa caminata pues hacer enojar a más, hacerlos llegar a su enojo y creo que fue algo que evité, que traté de controlar y pues bueno, el resultado ahí está. Y ahorita, Doc, por favor, dinos un poquito qué onda con esto que Fíjate qué estoy diciendo interesante. Una de las características que tiene la herida del rechazo es que intentamos complacer, ¿de acuerdo? Toda complacencia hacia afuera que te está imponiendo un cambio de quién eres o lo que quieres expresar, va desarrollando una sensación de necesidad de. Y la necesidad de hace que nuestras relaciones caigan en dos ramas, en dos pantanos espantosos, el apego o las adicciones. Y cuando tú tienes esta herida, lo primero que sucede es que generas rechazo. La necesidad de genera rechazo. Entonces, una forma de entender tu herida de rechazo es tus necesidades. Necesito que. Cuando no puedo conseguirlo, el enojo se convirtió en la sensación de abandono. Se van a ir, no van a estar aquí, ya se acabó, etcétera. ¿Me entiendes? Tratando de justificar un patrón de comportamiento que no está dando el resultado que yo deseo. ¿Sí? ¿Sí me sigues? La necesidad de es algo que vamos a aprender a observar en nosotros mismos, porque una cosa es necesitar y otra cosa son los requerimientos, sobre todo en el movimiento material, ¿sí? Porque el estado de necesidad de, quieres que, si eres hombre y quieres que una chica te rechace, nada más necesítala. Bueno, también del otro lado pasa igual, ¿eh? Si yo lo necesito y me muero porque no puedo, si no está conmigo, ¿de acuerdo? Eso comienza a generar apego que termina en relaciones de dependencia y de codependencia, ¿sí? Que en mi generación se sostuvo porque todos teníamos miedos del divorcio y irnos al infierno. Y en su generación ya se brincaron eso. Ya lo brincaron del otro lado. Yo también un día decidí que mejor me iba al infierno. Porque dije, bueno, voy a estar en este infierno. ¿Me entiendes? Pero la necesidad de,
que genera apegos, genera adicciones, ¿no? Y cómo cuando yo empiezo a ver el reflejo en el comportamiento de afuera, me empiezo a dar cuenta, les había yo comentado que lo vamos a tocar también en la herida de humillación, cómo las neuronas espejo que tenemos te permiten reflejar lo que estás observando de ti a través de los demás, ¿sí? Entonces dices, wow, qué padre, ya me di cuenta de esta herida, ahora ¿cómo la vamos a trabajar? ¿Sí? Que ese es el proceso mental que estamos aprendiendo. Y para poderla trabajar, lo primero que tenemos que aprender es autorregularnos. Es decir, empezar a manejar una respiración que empieza a generar una coherencia cardíaca, porque si mi cuerpo sigue trabajando en el patrón del comportamiento del ADN, ¿sí? Vas a seguir siendo reactivo, no vas a poder responder. ¿Sale? Entonces, por eso esta primera emoción es tan importante poner en práctica la respiración, ¿sí? Y poder corregular y regularte, ¿sí? Entonces, en el momento, por ejemplo, para las otras montañas, cuando alguien se empieza a sentir incómodo porque tengo prisa, me quiero mover, respira. Porque en este caso, esta persona que está ansiosa, la ansiedad es un estado de enojo y es un estado de hiperexcitabilidad que además tiene la herida de rechazo y la herida de abandono, ¿de acuerdo? Requiere empezar a corregularlo y empieza el trabajo. Ahora les voy a comentar algo muy importante. El arte de corregularte es quizá la labor más difícil que venimos a practicar como seres humanos, ¿eh? Porque en el momento que tú empiezas a corregular, empiezas a pensar. Y al pensar, lo primero que va a aparecer es la herida, el trauma. Y entonces empieza a aparecer el dolor, empieza a aparecer el sufrimiento. Entonces, aprender a manejar el dolor y el sufrimiento es sumamente importante. Y aquí la montaña y este deporte de aventura es una herramienta fundamental para poder lograr mantener una coherencia aún con dolor sin sufrirlo, porque el sufrimiento es emocional. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenemos que avanzar todavía en este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a observar esa herida de rechazo y vamos a ir viendo cómo la vamos a ir cambiando, ¿sí? Pero eso es algo que tú vas a elegir por ti mismo. Yo no te puedo decir cómo hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo la ven? Así es. ¿Alguna pregunta de ¿Quieren alguien compar- más? ¿Quieren compartir un poco su experiencia de la montaña? ¿Alguna pregunta? Ese es el momento, chicos. Maite, Leti, por ahí, Hola. Mira, Nayeli, por favor. a ver, Yo quiero empezar porque va a empezar con la herida de rechazo. De por sí, estoy rechazada. No, ya, ay, buenas sí, noches. Hola. Pues, bueno, pues físicamente yo, estoy teniendo un proceso, los primeros 3 días todavía de manera biológica hice literal, negra, no sé por qué, 3 días. Y me sentía con muchísima neblina mental y mucho sueño, mucho sueño, lo que el sábado no tenía nada, ni un bostezo ni nada, ¿no? En la parte ya mental y todo el trabajo que conllevó esto y al darme cuenta después en la comida todo lo que había sucedido, realmente yo estaba muy enfocada en poder subir y llegar y hacer todo el proceso de enfocarme. Estaba muy metida en el tema de la respiración que me estaba enseñando Rodrigo, porque pues al final del día, pues se dieron todas las circunstancias de que no llegué a la cumbre que tenía que ser. Entonces, bueno, el proceso que yo viví entendí que mi proceso, mi cumbre, pues sí llegué yo a mi cumbre. La gente que me acompañó y que estuvo conmigo en este proceso fuerte, traté de fluir. Vi que mi carga, y que siempre voy con temas haciéndome responsable de todo,
vi que las personas a mi alrededor me ayudan, me extienden su mano, su compañía, pero también no me siento merecedora de ello. Siento que también requiero ayudarlos, requiero estar como en esta parte, pues vamos todos, no cargues lo mío, o sea, ¿por qué vas a hacer lo mío si también les cuesta trabajo y a veces no me gusta compartir tampoco ni el esfuerzo, ¿no? Las cosas feas, así como que no me gusta. Me decía un amigo, te ayudo con la mochila. Me decía Oscar, te ayudo con la mochila. Decía, no, es mi proceso. Y me enojaba. Le decía, no, es mi proceso. Entonces, bueno, me ayudaron varias personas. Me ayudó Pedrito, ¿no? Rodrigo también. Ayudarme mi hermosa mochila que estaba más pesada que todo lo que llevaba. Prometo cambiarla. Pero sí estuve en la semana analizando qué es lo que estoy cargando en mi vida, que no me hace ligero el paso, que no me hace ligera el cómo seguir, el disfrutarlo. Yo me enojé un poquito porque estaba tan enfocada en llegar, en llegar a la cumbre, en ver el amanecer y que bueno, ya pues de que todos se habían ido y que pues no podía, pues ya no había con quién estar. Me sentí muy acobijada por los coaches. Yo les agradezco infinitamente. De verdad, si no, no lo hubiera logrado. La verdad, no hubiera logrado a la cumbre que llegué. No lo hubiera logrado. Todos me ayudaron, me echaron, pues, todo el apoyo que pudieron de la forma en la que ellos pudieron expresarlo. Y justamente el no poder ver la naturaleza. Uno de los coaches que fue Tomás, agradezco mucho el tema de que me decía, nos caímos, bueno, me caí varias veces y me dijo, mira, ya que estás en el suelo, observa la naturaleza, mira las flores, mira para atrás. Y fue cuando dije, pues sí, sí es cierto, o sea, no nada más es el esfuerzo de subir, el esfuerzo, el cansancio y el sentirme que no pude y que era la lenta y que era la que no podía y la que no podía respirar y enfocarme en respirar y todo el rollo, después de la activada que me hice, ¿no? Así de, por mí. Dije, qué padre, sí es cierto, la naturaleza, los perritos que veníamos acompañados, me dijo, es que eso también venimos a disfrutar el camino, venimos a disfrutar lo que estamos haciendo, cada paso, la respiración, el respirar el aire frío, los perritos que se sentaron con nosotros, cada uno de esos pequeños detalles del camino, no nada más es llegar a la meta, sino disfrutar el camino, ¿no? Ahí hay un dicho por ahí que no sé quién lo dice de los filósofos, que no nada más es llegar, sino disfrutar el camino, disfrutar la compañía y disfrutar con todo lo que va alrededor. Y a mí, pues fue mi experiencia. He dejado estas de manera personal en estas 2 semanas, esta semana, sí, he dejado semana y media, he cortado también como cosas en lo personal, dejado equipaje más ligero y he estado preparándome también. Espero, estoy trabajando en ello, tengo de nadar, entonces yo espero subir a el de Toluca mejor y llegar con todo el equipo. Fíjate qué interesante, ese Perfecto. momento en el que viste las plantas y demás, que me desenfoqué de llegar a la cumbre, percibiste lo que se llama el momento presente. Una de las cosas que tiene la autorregulación, que es salirte del programa mental de la memoria y centrar tu atención en el momento presente. Por eso el sistema es para, respira, observa, relaja tu cuerpo y busca un siguiente objetivo y continúa repitiéndolo. ¿Qué estás aprendiendo? Estás aprendiendo el arte de la atención, porque tu cuerpo va a reproducir en donde tú centres tu atención. Y la verdadera atención que generas, que en este proceso que es mindfulness, es traer tu mente y tu cuerpo al momento presente. ¿Sí? Eso que percibiste es eso. Y lo que es increíble es cómo tu cuerpo, cuando tú te centras en el momento presente, genera energía. Fíjate qué interesante. O sea,
Cuando lo vas repitiendo en círculos repetitivos, una vez, dos veces, tres veces, ahora estás dejando una memoria, ¿sale? Y esa memoria nos va a ayudar no solamente en otras montañas, te va a ayudar en tu vida. Porque cuando te sientas angustiada, preocupada, respira, centra tu mente. Y vamos a aprender una técnica padrísima para poder mantener la motivación constante en un mundo agresivo. Uno de los enemigos más tremendos del proceso mental es el tiempo. Y si te das cuenta, el proceso de programación en el que nos metieron, nos grabaron con sangre y fuego, córrele, 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 tienes prisa, muévete, 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 muévete. Y en ese acto pierdo por completo la relación del momento presente, ¿sí? Y en el momento presente es un momento de corregulación que genera resiliencia, ¿sale? Entonces lo que estamos aprendiendo es algo bien bonito. Parece imposible, imposible al principio, pero poco a poco empieza a entrar y activa un proceso mental en mindfulness que te da información de ti misma. Es una información que normalmente antes de que se vuelva lógica, genera una sensación diferente. En algunos sistemas de superación personal le llaman el momento de, ajá, ¿qué te pasó? No sé, ya entendí algo, pero no sé qué es. O sea, una sensación de algo, una comprensión. El 20. La comprensión no es lógica. Tú le vas a dar la lógica, pero es una sensación que antecede al entendimiento. Y esa sensación la conseguimos en momentos de autorregulación, en el momento presente. ¿Sale? Ahora, ¿es posible vivir mucho más conectada? Claro, el momento presente lo vas a comandar con tu respiración, desenfocándote del objetivo de querer lograr algo, porque como lo vamos a ver más adelante en el proceso mental, hay dos facetas primordiales. Uno, necesitamos un objetivo físico, pero necesitamos un propósito. Y cuando el objetivo físico permite que en tu propósito tú desarrolles la mejor visión de la mejor versión de ti misma. ¿Cómo este esfuerzo me va a permitir tener de mí una visión más amplia de mí con una versión diferente? Y tu patrón de comportamiento comienza a cambiar. ¿Sí? El propósito es esencialmente es tuyo, porque lo importante no es tanto el objetivo como el propósito, ¿de acuerdo? Que es el que queda grabado profundamente en tu sistema, ¿cómo se llama? Genético, en tu ADN, ¿sí? Queda grabado en esa energía. Y vas descubriendo la verdadera alegría, porque la alegría no es llegar a la cumbre, esa es felicidad porque lograste algo físico. El verdadero reto es la alegría. Y la alegría no es otra cosa más que la satisfacción del esfuerzo. Fíjate qué interesante, esa satisfacción. Y lejos de gritos y bailes y demás, te lleva más bien a un estado de introspección contigo mismo, es un estado de calma, ¿sale? El verdadero ejercicio de la tristeza a la alegría es producir satisfacción. Y esa satisfacción siempre va a ser la mejor versión de ti misma. Cuando yo voy llevando los grupos y los veo entrar en crisis, no intentas cambiarlo, nada, respiras con la persona y al estar respirando con la persona, generas algo que vamos a aprender que es fundamental. La verdadera relación humana es un acto de corregulación, no de imposición de nada. Porque en el momento que yo quiero imponerte algo, estoy generando un rechazo, estoy generando una tristeza. Es la corregulación. Y en el momento que estoy corregulando contigo y yo estoy haciendo el mismo esfuerzo, la admiración del esfuerzo que estamos haciendo, porque tu satisfacción es una admiración de ti misma. Y para allá vamos. Y entonces tu cuerpo comienza a responder de una manera completamente diferente. ¿Cómo la ves? ¿Sí se oyó? ¿Alguien más quiere compartir un poco su experiencia? Yo, Jazmín, antes de que me duerma. Ok, venga, Jazmín. Ay, sí, perdón, es que
Digo, estoy de vacaciones, pero la pintada sí, sí cansa, sí agota. Este, hola, buenas noches. Yo en mi experiencia, la verdad es que al principio yo lo platicaba con Pau. Bueno, creo que no todo lo platiqué, pero al principio yo la verdad es que, bueno, al principio, muy al principio, cuando apenas estábamos subiendo por el bosque, yo también me cansé, llegó un momento que me cansé demasiado y pensé en rendirme. Honestamente pensé tirar la toalla, decir, no, ya, yo ya no subo y aquí me quedo, ¿no? Conforme íbamos avanzando y pues conforme iba viendo que íbamos subiendo más, más, más y cuando dejamos atrás el bosque, la verdad es que ni yo creía que ya hubiéramos avanzado tanto, ¿no? Cuando llegamos un poquito antes de la cumbre y empezamos a ver el amanecer, la verdad es que fue en el momento que lloré, bueno, ya que me senté y que descansamos un poco, lloré porque de verdad no podía yo creer que estuviera a nada de llegar a la cima de la Malinche y se me vinieron así como muchas emociones, a lo mejor juntas, pero ya el hecho de haber visto el amanecer desde una altura, pues ya no de cómo lo vemos por debajo o a lo mejor en un edificio en lo alto, ya es un, vaya, kilometraje pues bastante largo. La verdad es que fue impresionante ver el pico de Orizaba desde arriba, ver los volcanes, el Ista, el Popo desde arriba, la verdad es que fue impresionante, fue padrísimo, me gustó, en esa vista me agradó, de verdad amé la vista y, y pues ya de bajada, pues la verdad es que sí la sufrí porque ya llegó un momento que mis pies no los soportaba. Y yo lloré porque ya quería llegar. En ese momento yo ya quería llegar y ya no estaba viendo nada, absolutamente nada. Obviamente ya cuando recorres el paso, bueno, ya días después, ¿no? De que vas recordando todo lo que pasaste, dices, no manches, o sea, la naturaleza es tan preciosa que te ofrece paisajes espectaculares, ves todo lo que recorriste. De verdad, yo no podía creer que hubiéramos recorrido no sé cuántos kilómetros, porque honestamente así, a mí sí se me hizo muy largo, pero digo, he caminado, he corrido 13 kilómetros Son y, 14 de ida y 14 de regreso. fíjate, o sea, 28 kilómetros en total, ¿no? Este, digo, lo que menos me pesó es el no haber dormido, porque yo creo que a lo mejor en el momento de subir fue, pues sí, sí, sí me empezaba como a dar sueño, pero pues ya el hecho de ya bajar, de ya ver, de sentir el calor y que te empiezas a quitar la ropa porque ya de plano no la aguantas porque ya empiezas a sudar y todo. O sea, y de verdad haber recorrido tantos kilómetros de subida y bajada, la verdad es que no me lo puedo creer. Hasta ahorita no me lo puedo creer, pero sí, mentalmente creo que sí, sí me hizo ver pues las cosas desde otro ángulo, ¿no? Mis relaciones, por ejemplo, con mi familia, con mi hijo y con la persona con la que salgo, pues la verdad es que también me ha hecho ver diferente las situaciones. Y apenas Fíjate, empieza Eh, porque fíjate este cambio es profundo y largo. Adelante, Doc, perdón. Sí, fíjate qué interesante. Eso que descubriste es tu verdadero potencial. Esa eres tú. El sueño, el cansancio. Acuérdate que estas heridas están somatizadas en tu cuerpo. Hoy sabemos que la somatización son neuropéptidos en las membranas celular que están disparando el efecto de la herida. ¿De acuerdo? Cuando tú comienzas a hacerlo y das el siguiente paso en la gratitud, que es el enojo, estos neuropéptidos dejan de captar la información y recuperas una funcionalidad. Y esa funcionalidad ese eres tú, ¿sale? Y es un proceso. El haber llorado fue liberar la carga de energía. Fíjate, en este caso, muchas circunstancias que estaban grabadas no eran conscientes, eran energías, simplemente se liberaron. Por eso nos soltamos llorando. ¿Sale? Es un acto que de repente lloras y lloras y lloras y lloras.
en realidad estás liberando el campo de energía magnético que genera la herida de rechazo. Pero la sensación que viviste, ahora, como lo vamos a ver, el proceso mental es todo lo que tú sientes genera un pensamiento que a su vez genera palabras y palabras que generan acciones. Si yo quiero cambiar el proceso del sentimiento, tengo que invertir el proceso. Tengo que cambiar la acción, que va a cambiar mis palabras, que va a cambiar mi pensamiento y va a cambiar el sentimiento a nivel del ADN. Unas palabras muy adecuadas ahorita sería, ¡wow! Lo vuelvo a hacer, estuvo genial, soy poderosa, sí puedo, en lugar de no lo creo. Porque la negación del yo no creo es una negación al proceso. Y aquí ya estamos hablando de un cambio a nivel del ADN. Ahorita es una afirmación total. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí pude, sí puedo. Y lo vamos a ver en energía de la humillación, que vamos a ir viendo cómo la tristeza y el rechazo se va convirtiendo en diferentes emociones. En el enojo puede llevarte a un estado violento hacia afuera o violento hacia adentro, en una forma de ira o de odio. Y a nivel de la envidia te puede llevar a un estado de víctima que termina o convirtiéndose en un masoquista que le encanta el sufrimiento o un sadista que necesita hacer daño. Pero eso lo vamos a ir observando. Déjenme. Entonces, fíjate qué interesante, esto que viviste es un regalo. Entonces, duérmete abrazando y gozando y marcando, qué bien, qué fuerte. Yo sé que sí puedo. ¿Me entiendes? O sea, ese es un regalo hermosísimo de la montaña. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguien más, muchachos, quiere compartirnos su experiencia en la montaña? ¿O tiene alguna pregunta para Doc? Yo, Es el yo momento, chicos. quiero compartir la experiencia y también algunas dudas de lo que dice el doctor y lo que tú comentaste. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Bueno, mi experiencia para mí fue maravillosa. Realmente, desde que empecé a subir, yo iba con la idea mental totalmente de disfrutarlo. Tanto fue así que por primera vez en mucho tiempo olía el bosque precioso y cuando nos llegábamos a parar me acercaba a algún árbol o algo y lo frotaba para seguir oliendo el bosque como tal. No tuve pensamientos en el tiempo, en la distancia, y eso yo creo que es lo que me ha hecho falta en mi vida. Eh, no enfocarme tanto en el trabajo, sino disfrutar cada momento de mi vida sin esperar tiempo ni distancia, sino vivir el momento. Cuando estábamos en la cumbre, pues disfruté por primera vez, ¿no? Como en la Jusco, pues fueron situaciones diferentes, los paisajes enormes, maravillosos, impresionantes. Yo la pasé increíble y mi mente estaba tan ocupada en eso que verdaderamente no sentí dolor en las piernas. Inclusive cuando llegamos, eh, ya me eché un super baño, trabajamos un rato y el lunes cero dolor de nada, de nada. Hasta el día miércoles fue cuando empecé a sentir cansancio, pero fue una emoción muy, muy, muy padre, muy bonita, la que sentí en subir esta montaña. Me sentía muy fuerte físicamente y mentalmente porque quería disfrutar cada paso que daba. Esa es la experiencia que yo viví. Me regaló algo maravilloso de poder vivir cada momento en mi vida con mayor intensidad, sin preocuparme por nada, enfocarme en el momento que se tenga que vivir y disfrutarlo, definitivamente. Y la otra pregunta es, Gracias, Rulo. y la otra pregunta es, exactamente, Rodrigo, comentaste algo muy interesante. El doc, bueno, obviamente hablamos de muchos tecnicismos y muchas palabras así medias raras, que a mí me encantaría, si fuera posible, que en un momento dado nos han mencionado algunas técnicas para enfocarnos o asimilar más el conocimiento que estamos obteniendo.
Yo algunas ocasiones he leído algo de eso y efectivamente la mente es tan poderosa que guía tu vida e inclusive tus propias enfermedades, ¿no? Las crea uno por la mente. Pero ustedes que están más allegados a ellos, yo creo que nos ayudaría mucho en enfocarnos cómo hacerlo. O sea, yo lo viví y quería disfrutar más y dije, oye, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo trato de hacer? Y algunas pláticas que hemos tenido con algunos compañeros me dicen, pues es que yo quería hacer esto, sí disfruté mi enojo, pero ahora ¿cómo lo controlo? ¿Sí me explicó? O sea, como que algunas técnicas que nos ayudaran a decir qué está pasando. Por ejemplo, en el caso de Diana, hablé con ella que por qué se había echado a correr casi, ¿no? Y me decía, es que estoy muy desesperada. Y le digo, pues se trataba de eso, ¿no? Ella no entró a la junta, tal vez no lo entendía, pero, pero lo entendió cuando yo se lo expliqué, de decirle, pues es que no entraste, pero realmente tenías que manejar la paciencia, ¿no? De eso que te trae en la vida todo el tiempo ajetreada, corriendo, será el momento de practicarlo y disfrutar lo que yo estaba disfrutando, el bosque, la oscuridad, el silencio. Inclusive cuando yo iba de regreso me resbalé ahí por la tierra y de plano me quedé sentado, no porque no podía pararme, sino porque lo sentí como si estuviera jugando como si fuera un niño y me quedé, cerré los ojos y escuché los pájaros, el viento hablando, no, algo maravilloso, me senté 10, 15 minutos y no quería pararme, ¿no? Pero me refiero a todo esto que si hay Sí. posible que todo lo que dice el doc nos lo hagan en una forma más simple de manejar algunas técnicas, formas o algo, porque mientras lo asimilamos ya subimos el isla y bajamos igual todos Es que encabronados. justamente de eso se trata. En la montaña, que es cuando en un ambiente hostil van a venir el chateo mental y todas estas adversidades, van a picarte los botones. Y es ahí, la técnica es mindfulness. La técnica es este momento presente. Hacíamos ejercicios, ¿no? Les decía yo, hay formas de estar presente, que es enumeras 5 cosas que ves, 4 cosas que puedes tocar, 3 cosas que puedes oír, 2 cosas que puedas oler, 1 cosa que puedas saborear. Estos son ejercicios pequeñitos de mindfulness. Ujú, Mientras más practiques mindfulness de una manera cotidiana, vas a poder darte cuenta del enojo previo a estallar. ujú, La montaña es un entrenamiento. Nosotros vamos a exponernos a condiciones de sueño, de hambre, de frío, de cansancio, de intolerancia. Es picar tus botones para que con mindfulness regreses a tu centro. Entonces, la forma más fácil de digerir lo que Doc está exponiendo es yendo a la montaña. ok. Esa es la manera más clara porque este proceso que yo he vivido, del cual estoy muy agradecido porque tengo muchos resultados favorables o positivos en mi vida, no, el cambio no ocurrió en las primeras 5 montañas, ¿no? Ahí empezó el proceso y empecé a cuestionarme lo que decía Doc y empecé a escucharlo y empecé a respirar de manera consciente y poco a poco ha ido eso generando a largo, bueno, digamos a mediano y largo plazo, una consecuencia que me tiene contento al menos conmigo. No quiere decir que sea yo una monedita de oro para caerle a todos. Ahora soy más selectivo de mi opinión, de mi deseo, y ese es mi norte, es por donde me guío. A veces, lamentablemente, pues hiero susceptibilidades en el camino, No, pero yo tengo mi norte claro, y voy para allá. Y mindfulness es justo lo que Doc está diciendo, que te va a acercar a tu reacción o tu respuesta, dependiendo de la pausa que tú pongas. No sé si Doc, por favor, quieras ampliar o ahondar en esta situación que nos comenta Raúl.
Hay varios aspectos muy importantes porque el primer cambio se llama down regulation, se llama regulación hacia adentro, es el proceso psicológico. Y lo que es interesante es que a través de nuestro sistema consciente tenemos el poder de hacer un cambio a nivel metabólico. Somos la única especie que podemos hacerlo. Así es. ¿Sale? Ahora, tu mente consciente maneja una información mínima con respecto a la información que está captando tu subconsciente, ¿sale? Una cantidad mínima, 2000 bytes por segundo, contra 400.000 que está recibiendo tu cuerpo. Entonces, el proceso se vuelve bien interesante. Ahora que entremos al enojo, porque estas dos emociones van en conjunto, tanto la herida de rechazo como de abandono, o sea, la tristeza y el enojo, vamos a comprender un poquito más esta primera etapa, ¿sí? Que incluye tu proceso mental consciente. Cuando entremos a la tercera emoción, vamos a entrar a la relación mitocondria, núcleo celular, que ya es la emoción a nivel del ADN. Y les voy a ir dando técnicas. Hoy, por ejemplo, al final del escrito que van a recibir, hay una tarjetita y quiero que pongan atención en tres As bien importante, porque el deseo es una aceptación. En nuestro modelo de creencias generaron un Frankenstein de que la aceptación es de los otros hacia mí. Entonces yo tengo que cambiar para que me adapte a lo que ellos me van a aceptar, generando un estado de necesidad de ello, una tristeza. El verdadero reto de la autoestima es tu propia aceptación. Y la aceptación y el deseo de todas las relaciones tiene tres As fundamentales. La primera A está al final de lo que escribí. Rodrigo, a lo mejor aparece por ahí. La primera A es tu atención. Vamos a ver cómo donde ponemos nuestra atención, que tiene que ser en el momento presente, no en la memoria, comienza a generar cambios muy presentes. ¿Cómo logro la atención? ¿Sí? Y la atención la vas a lograr con una introspección a través de tu exhalación, que lo vamos a aprender a hacer, ¿ok? No se preocupen. La segunda A importante es tu apreciación. Tu apreciación es aprender a valorizarte por tu esfuerzo, por ti mismo, no de otra persona. El problema de la apreciación es que la cambiamos por una aprobación. Casi todos tenemos la herida de querer ser aprobados por los demás, cuando en realidad la verdadera emoción es tu propia apreciación, tu valorización por ti mismo. Y la tercera A es tu afecto. Y el afecto es tratarme bien, tratarme con cariño, porque tendemos a tratarnos bien mal de muchas formas, ¿no? Entonces, vamos a estar trabajando en el proceso mental, en tu atención, ¿sí? Vamos a estar trabajando en tu apreciación y vamos a estar trabajando en tu cariño, tu aprecio, ¿sí? Tu valorización y tu aprecio. Esas tres As dan como resultado la aceptación. Y cuando nosotros fomentamos eso en esto y lo facultamos en los otros, creamos un modelo social que tiende a la unión, no a la separación. Y vamos a ir entrando, vamos a aprender el proceso mental. Les di ahí algunas gráficas que quiero que las ojeen, leen un poco, saquen sus preguntas y vamos a tener oportunidad en una siguiente conversación de entrar más profundo. Por ahora lo más importante es continuar con tu respiración. Inhala, exhala. Te sientes alterado por algo, para, respira, observa, relaja el cuerpo y repítelo y repítelo. Uno de los grandes retos que tenemos es que esta programación a nivel del ADN le llamamos hábitos por muchos años y creíamos que los hábitos estaban determinados por nuestra información genética y que eran incambiables. Hoy sabemos que no, tus hábitos sí son una expresión de un programa grabado, pero sabemos que es totalmente cambiable. Tú tienes todo el poder. De hecho, vas a cambiar. Vamos a hablar cómo tu personalidad va a cambiar, pero ahora tu personalidad la vas a elegir tú, no las circunstancias exteriores. ¿Sale? Y entonces vamos a ir aprendiendo cómo. Hoy el primer gran paso es para, respira, observa, relaja. Y lo haces en tu casa, lo haces en todos los momentos que te acuerdes, ¿sí? Antes de ir a dormir, a levantarte, en el trabajo, en el carro. Comiencen a hacerlo
y empezar a desarrollar algo que dijo Rodrigo muy interesante, que es tu respiración consciente. Cuando tú comienzas a tener una respiración consciente, comienzas a vivir lo que me describiste ahorita, que es mindfulness. Mindfulness fue que te pudiste meter a la experiencia, viviste la experiencia y no estabas ni acongojado por la culpa, digo, por la compi. Simplemente estaba yo viviendo. Y ese arte es el arte de vivir, ¿sí? Entonces, ahí vamos a comenzar y ahí vamos a comenzar con muchas otras técnicas. Vamos a repetir la respiración, se va a poner mejor la respiración, ¿eh? O sea, este es apenas los primeros pasitos para que podamos entrar. ¿Sale? ¿Cómo la ven? Sí, Interesante. sí tomamos en cuenta la respiración de orgasmo, ¿no? Que ahí vamos a ir sumando los tipos de respiraciones, Vamos a, pero el de orgasmo yo creo que lo ejercitamos un poco, nos fue bien. sobre todo porque acuérdate de algo muy importante, tu sistema metabólico depende de una información hormonal y la información hormonal maneja la línea divisoria entre el dolor y el sufrimiento. Sí, y el sufrimiento tiene que ver con situaciones que han ido en contra de tu desarrollo, son situaciones que han generado la tristeza de un sistema educacional, un sistema en que hemos vivido, que hoy empezamos a tener mucha información que además se conjunta con información de otras civilizaciones, o sea, se pone muy interesante. Y la capacidad de mindfulness dirigida a un objetivo específico te amplía la cantidad de información que puedes procesar en la resolución de un problema, en la ejecución de una obra. Bueno, tenemos mucho que trabajar todavía en esto. O sea que empezar a respirar es un acto que no tiene forma de darle un límite. Y guarden su tarjetita de la teoría polivagal y comiencen a definir si están sintiéndose angustiados o ansiosos. Y ya saben, si hay una ansiedad, tiene que ver con, hay una hiperexcitación. Si hay una angustia, hay una hipoexcitación. Y los dos se van a resolver con el sistema de la respiración. ¿Sale? Y entonces vamos a poder descubrir cuáles son los disparadores que en particular te están afectando. ¿Ok? Ok. Hay mucha información y ya le decía a Ro que ojalá que Ok. dentro de todas las salidas pudiéramos tener una reunión presencial donde podamos entrar más de lleno y, ¿cómo se llama?, a toda esta información y sobre todo técnicas, técnicas, ¿sale? Ok. Porque con el enojo les va a encantar. O sea, el enojo, sobre todo en el enojo que es capaz de convertirse en gratitud, ¿eh? Y deje de provocar ira y violencia. Entonces, ese es el tema de la siguiente plática. Que les, Interesante. que les voy a mandar más de esta información, ¿eh? Sí, se las voy a hacer llegar con Ro. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a empezar a cerrar la sesión del día de hoy. ¿Alguien más por ahí, alguien que quiera compartir algo ya para cerrar? Este, no sé, alguien por ahí, Nayeli, Leti, Elba, Simiani, Mary, alguien, o estamos bien así, como ustedes digan. Hola, hola. Yo solo tengo como, todavía no he podido entender bien cómo es que trabajamos las emociones. O sea, ¿hay algún ejercicio? Esa parte como que todavía no me queda clara. ¿Cómo las vamos a trabajar? Si es, por ejemplo, en la montaña, ¿no? En esta que hicimos fue por algunos, pues enojo, pero por ejemplo, se trataba de la tristeza, o sea, yo me acuerdo que dijiste, traigan el recuerdo pues triste y así, pero ¿hay algún ejercicio o algo que nos ayude a trabajar justo la emoción que va a tener la montaña? Esa parte como que Es- a mí todavía me surgen como dudas para poder comprenderlo. Acuérdate de algo muy importante. Quizá una de las partes difíciles de la creencia que tenemos es que seguimos creyendo que emoción es algo que está produciendo tu cerebro. Y le hemos dado nombres, tristezas, enojos, envidias, etcétera, ¿no? Cuando en realidad es una manifestación de la idea
donde tu cuerpo está mandando la información. O sea, el proceso va de la emoción, que es ilógica, hacia la lógica, ¿de acuerdo? Acuérdense de algo muy importante. Tristeza es una emoción primordial porque te permite empezar a dirigir la atención de tu mente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué fue lo que aprendimos en esta? Al dirigirlo, tiene que estar combinado con mi respiración, con una respiración nasal, ¿de acuerdo? Salirse fuera de la estructura del tiempo y el espacio, ¿sí? Corregular. Cada que tú pones atención en cómo entra el aire y sale el aire de tu cuerpo, estás girando tu atención del mundo exterior a tu mundo interior. Y cuando tú generas esto hacia tu mundo interior, comienzas a cambiar la manifestación de la tristeza. La tristeza, la principal tristeza, tiene que ver con la búsqueda de esta aprobación, lo que creo que necesito de fuera, cuando en realidad la tienes adentro. Y la fuerza que ya describieron aquí del mindfulness, o ese gusto de decir, wow, la montaña, esas son las primeras sensaciones donde estás dejando la tristeza para entrar en esa satisfacción de ti misma. Entonces, manejar las emociones es empezar a entender cómo responde tu cuerpo y cuáles son los modelos que nos van a ayudar a cambiar la respuesta del cuerpo. Para eso tenemos el nervio que une el neocórtex con la zona límbica. Pero tu cuerpo no responde a conceptos, responde a sensaciones. Entonces vamos a seguir aprendiéndolo. ¿Sale? Es ahí donde quiero hacer una acotación allí. Esta manera de enseñanza tal vez no tenga un ejercicio aún específico para que correlaciones. Este es un proceso de aprendizaje a través del subconsciente o del inconsciente. O sea, ya que estés respirando conscientemente, ya que estés visitando o teniendo momentos mindfulness más frecuentemente, toda esta información de las emociones va a ir cayendo y vas a poder agarrar ahora sí tu emoción de tristeza, o sea, por lo que sea que te provoque una tristeza, ¿no? La pérdida de un ser querido. Va a venir la emoción y tú con el conocimiento que vas a ir desarrollando a través de la respiración consciente, vas a encontrar el modo de acomodar esa emoción, transformar esa emoción en otra cosa. Sí hay ejemplos como muy claros, pero para esto yo me encontré igual que tú, ok, hablamos de las emociones, pero ¿en qué momento vamos a llorar? Porque yo traigo aquí mi recuerdo y no he hecho nada con él, y entonces no está funcionando la emoción de la tristeza. Yo estoy enojada, no estoy triste, o estoy frustrada, no sé. La emoción de las montañas se van a ir entrelazando en todo este proceso. Confía en el proceso. Tal vez no te resolví nada específicamente, pero lo que quiero que me entiendas es que el proceso de ir conociendo nosotros mismos, ir reconociendo nuestras emociones, va a ser como los primeros pasos que hay que dar para luego adentrarnos ya en el desmantelamiento de los constructos intelectuales. Pero esta forma de enseñanza no es tan lógica como la de las escuelas. Es un poco más intuitiva, un poco más emocional, valga la redundancia. Doc, no sé si quieras aclarar algo ahí, Sí, fíjate profundizar qué con respecto interesante porque te voy a dar un tip de para dónde vamos. Son la generación, ustedes son la generación que le van a dar fin a la autoridad y al dogma. Otra vez, a la autoridad y al dogma. ¿Sí? ¿Y qué sigue? En lo que tú te quieras mandar a ti y en lo que tú quieras creer.
sea, es un final de creencias, donde vamos a dar cuenta que muchísimo de lo que creíamos no ha dado el resultado y no ha planteado un resultado. Es un mundo de creación y viene una afirmación bien importante. Tu pensamiento no es para resolver problemas. El pensamiento humano es un pensamiento que crea. Eres un creador y en tu creador, y como ser creador estás creando tu realidad, pero es una realidad libre de dogma y libre de autoridad. Se están cayendo, se están cayendo a pedazos, cantidad de infinitos de cosas que creíamos que eran, que ya no son sustentables. Pero entonces viene la total libertad de quién eres, ¿de acuerdo? Y esto se pone muy bueno. Entonces yo no puedo determinarlo, yo no te puedo decir, oye, pues ahora vas a creer esto y esto y el otro. Si yo te digo eso y estoy creando una autoridad, estoy generando una tristeza. ¿Qué vas a encontrar? No lo sé, pero va a estar muy emocionante. Porque ahora lo que tú Justo ese encuentras es el punto. lo vas a compartir con los demás. Oye, yo viví esto, y mire, viví eso y aprendí. Ah, wow, qué pasa. Y viene un diálogo diferente, donde no me interesa imponerte, quiero escucharte. Porque mucho de lo que estoy oyendo me está ayudando también a autoentenderme a mí mismo, ¿me entiendes? Qué bonita, ¿sale? Entonces, ya vamos por ese camino, ¿sí? Y paciencia, se va a poner muy bueno. Los invito de veras que no se pierdan la plática del enojo, ¿sí? El enojo es una súper emoción, ¿sale? Y ya uniendo los conceptos estos primarios con el enojo, van a empezar a caer muchos veintes, muchos veintes. Listo. Vamos entonces cerrando esta sesión. Les pido un poquito de su paciencia. Gracias por las preguntas. Quizá esta que hizo Naye, no sé si pude resolverla o Doc pudo dar una luz hacia dónde vamos. No hay una respuesta, lamentablemente, concreta para esta observación de Naye, pero un poquito del camino ahí les estamos avisando cómo va a seguir. ¿Alguien quiere cerrar? ¿Alguien más para comentar o ya terminamos la sesión del día de hoy? Yo nada más quería compartir rápidamente algo que pues te compartí yo en su momento, a raíz de la pregunta que acaban de hacer. Es algo muy personal y yo sí me rompí en la montaña. Yo sí le estuve diciendo a Rodrigo justamente, empecé a caer en ansiedad, se me empezó a cerrar la garganta, empecé a llorar y no precisamente porque estuviera como lenta y demás, sino porque justamente lo que comentabas de las emociones y los sentimientos y estas cosas, yo le decía a Rodrigo, ¿sabes qué? A la hora que ya no veo nada, estábamos en lo oscuro, cuando ya no veo nada y no estoy alumbrando, pierdo la noción, pierdo como que para dónde voy, me entra como esta ansiedad, como que esta desesperación y viéndolo, yo le decía a Rodrigo, cuando lo veo en mi vida, justamente actual, en este tiempo estoy pasando por un tema en el que no sé para dónde voy, no sé qué decisiones tomar, qué camino tomar, esta crisis como que de los 40 no lo sé, pero es así como que, bueno, ¿qué decisiones tengo que hacer? ¿Para dónde voy a hacer? ¿Qué tengo qué tengo que mirar? ¿Hacia dónde tengo que ver? Entonces, esta es como eh, eh, una semblanza de lo que está pasando y de lo que me pasó en la montaña. Igual la responsabilidad que de alguna forma tenía de todo el equipo, el liderar de una cierta manera al equipo que sabía que iba yo hasta adelante, porque tenía que ir a mi paso, porque era la que estaba haciendo en este momento lenta. Esta angustia de saber que iban todos atrás, relacionado con mi vida justamente igual, la tristeza, toda esta parte. Yo sí estoy pasando por un tema de tristeza, de tomar decisiones en un parteaguas de mi vida. Entonces, en la montaña sí lo vi reflejado. No sé si esto ayuda un poquito a lo que comentaban. Lo que está pasando, como la montaña me reflejó muchísimas cosas de la vida, como me reflejó muchísimos sentimientos y emociones, lo cual yo sí me ponía a llorar, entré en ansiedad, me decía Rodrigo, respira, cálmate, relájate. Yo estaba casi por llorar. No era de que no pudiera, sino de que me entraba la angustia de para dónde voy. Le decía, bueno, para la derecha o para la izquierda, dime para dónde voy, ¿no? Iba hasta adelante, tenía que saber para dónde guiarlos, independientemente que iba lenta.
y le decía, es que no veo, o sea, pues bueno, con la lámpara muy bajita, ya no traía mucha luz, ya no traía pila. Entonces decía, bueno, me voy para la derecha, no, 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 es que vente para la izquierda, bueno, es que toma la decisión. Entonces, esta parte, hay una semblanza en mi vida donde tengo que tomar decisiones muy precisas y esto me está afectando de manera emocional en mi vida. Entonces, sí, es algo muy personal que comparto conforme lo que va relacionado con la montaña. Entonces, si esto pues ayuda, es una aportación extra. Bueno, ya, gracias. Fíjate qué interesante. La tristeza te va a devolver algo muy importante que es tu libre elección, la libertad de elegir. Ahora, la elección no es sí y no, ¿eh? La elección es la dirección. Estás eligiendo cuando tienes varias opciones, ¿de acuerdo? Ahí estás eligiendo. Y elegir bajo tu deseo juega un papel muy importante. Ahora, el poder de tu decisión es la energía del enojo. Entonces, fíjate qué padre plática vamos a tener con el enojo, porque con el enojo estás decidiendo. Y lo interesante del decidir es que ya es un sí y no. Si voy, no voy, si lo hago, no hago, si esto o no, sí o no, sí o no, sí o no. Pero si no tenemos un valor interno de una elección en el camino, te quedas perdida. El cuerpo termina por generar o un estado de víctima o un estado de control, de exceso de control. Sí, y el problema del exceso de control es un problema muy femenino, ¿eh? Entonces vamos a platicarlo de eso, que además tiene que ver con tus ciclos hormonales y con todo. Entonces fíjate qué bonito, vamos a hablar de la emoción que comanda en tu proceso mental tu poder de decisión. ¿Sale? Y ya sabes que tienes mi número, si en algún momento dado quieres que profundicemos más en tu tema, con mucho gusto te ayudo, tengo mucha gente que yo ayudo. ¿Sale? Y vamos a descubrir a través de la siguiente emoción cuál es tu posición ante esta amenaza. ¿Sale? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente plática. ¿Ok? ¿Cómo la ves? Listo. Porque si no, vamos a estar aquí hasta las 12, 1 de la mañana. Exacto. Ya les compartí el número telefónico de Doc por si alguien quiere escribirle de manera personal, alguien que quiere escribir de manera directa, ya lo tienen en el chat para que pues puedan hacer algún cuestionamiento directo o algo ya más particular. Por aquí no sé si el staff quiera comentar algo ya para cerrar. Todo bien, todo en orden. Papas, gracias Pedro. Pues bueno, si no hay más observaciones que tratar, agradezco a todos el tiempo que tomaron para estar en esta plática. Con las láminas que les mandamos y la información, el texto que les mandamos, váyanlo digiriendo. Es como les decía, a lo mejor es un poco denso, pero entenderlo vale mucho la pena. De verdad es poder, para mí fue como poderme ver desnudo, con mi sombra y con mis capacidades. Ha sido un ejercicio bastante hermoso, el de autodescubrimiento, y es a través de los ejercicios de mindfulness. A través de estos ejercicios todo el tiempo podemos hacerlo, todo el tiempo podemos estar aterrizando en el presente y callando al inquilino eterno, que son los pensamientos que tenemos ahí, nuestro diálogo interno. Entonces, si no hay más por el momento, me despido de todos ustedes, agradeciendo una vez más su tiempo. Gracias, Doc, gracias por tu conocimiento y tu tiempo. Gracias al staff que está ahí 100% al tiro, al pie del cañón. Pedro, muchas gracias. Y a todo el equipo, pues bueno, ya está la información para la siguiente montaña, 6 y 7 de septiembre, Nevado de Toluca. ¿Sale? Yo les mando un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí. Ya me sigo entrenando, ahí la llevo, ya puedo mover mi cuello. O sea que ahí voy en Y ya recuperación tendremos ya. alguna oportunidad para compartir en vivo contigo, Doc. Ya se Sí, gestará esa oportunidad porque yo quiero que la gente te conozca y te escuche. Aquí de repente las fallas de la tecnología pues lo impersonal que se volvió el Zoom,
Me gustaría que en algún momento nos veamos para que te conozcan, para que revisemos va a por ser un ahí. honor. Alejandra Intialech, al parecer tenía un temazcalito pendiente, y entonces a lo mejor podemos cuadrarlo para el temazcal y pues hacer nuestras actividades contigo. Bien, entonces, muy bien. Así que pues bueno, a todos muchas gracias y Un- nos estamos viendo un abrazo. pronto. Cualquier duda para la información, ahí está el grupo y sigamos trabajando con mindfulness. ¿De acuerdo? Buenas noches. Buenas noches. Hasta Gracias, buenas Nos noches. vemos. Buenas noches. luego. Pues, Bye. Buenas noches. Está grabado, ya lo Noches. subiremos después. Chao.